Buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. Buenas noches, Ken Parks de Bloomberg News. ¿Cómo andamos? Buenas tardes, Sapo. Buenas tardes para el señor @Álvaro La Rosa, adicto a la distorsión, el emperador de la consola, la persona que se ocupa de pilotar las tardes de FM del Sol. Hola, Nicolás, ¿qué tal? Bien, bárbaro, Sapo, contento y orgulloso de que Jorgito siga convirtiéndose en un gran ¡Feliz joven. cumpleaños, Jorge! Ahora sí, con su género favorito dentro del universo musical, que es la samba, ¿no? Brasil y Jorge son un solo corazón. Yo no le pongo nombre a este género, para mí es música brasilera. No distingo entre géneros. Para mí esto es música, se llama música brasilera. ¿Cómo mueve el pandeiro Jorge Valmeli en un día de cumpleaños? Nunca se mueve el pandeiro, Sapo. Todo lo que genere Brasil, no. Qué lástima. ¿Cómo estás, Jorgito? Bueno, Bien, gracias por todo, chiques. Contento. El mejor regalo de cumpleaños, ¿saben cuál es? Es estar acá en Fácil Desviarse. ¿No? ¿Poco creíble? ¿Poco creíble, no? No me llegó al corazón. No, hay que laburar, hay que laburar. ¿Creen en la... Alguna gente se toma el día de su cumpleaños y no va a trabajar. ¿Creen en eso? ¿En darse un gustito y el día de tu cumpleaños no ir al trabajo? ¿O no? El día de cumpleaños se labura. Niki, arrancamos contigo. Todos los años son distintos. Algún año te lo puedes tomar. No todos. Depende de cómo te agarre. Bien, ¿Sapito? Año a año. Yo algún día me he tomado Claro. de estos 15 años de programa, pero creo que 1 o 2 con mucho. Hoy te querés hacer un regalo personal Sí. y no te cruzás con Jorge, con Juanchi, con Nico. Bueno, puede ser también un poco. Capaz que si cae un viernes. Puede ser interpretado de forma jodida. De Juanchi no me acuerdo que tenga como tradición. Me tomo mi cumpleaños. Yo el último recuerdo- cumpleaños cayó un sábado, lo que pasa. Estuvo muy bueno, ¿te acordás, Sapo? Sí. ¿No? Sí, claro. ¿Cómo olvidarlo, no? ¿Cómo olvidarlo? Cumpleaños. ¿No? Sí, sí. Hicimos ¿No? pizzas. ¿Cómo? Gran pisero. Sí. Gran pisero. No me acuerdo. No me sale el nombre del No, pisero. Gran pisero. Ah, Le ¿cómo mandamos un apretado abrazo. Un Sí, apretado un un apretado abrazo. Sí, sí. ¿Qué era el Lo pisero estoy viendo este? ahora. Rojo, Pisero, así. claro. Sí, ya te iba a por el decir. fuego. ¿Alvin se labura en el día de cumpleaños? No. Vos te tomás el día. Sí, estaba Para mí perfecto. se toma día por mes. No sé si te escucha, Leonardo. Gracias por la mala fama que me hacen. Pero intento no trabajarlo. A ver si se trabaja. Aldo Morales. Aldo Morales. Del Si, pisero. si en algún momento necesitas un pisero que te banque fuerte un cumpleaños con mucha gente, movido, con onda, que le ponga onda, ahí lo tenés. Aldo Perfecto. Morales. Aldo Morales. Me escriben por las redes y les paso tremendas pizzas. Maca, ¿se labura el día del cumpleaños? ¿Qué tal, Maquita? ¿Cómo andás? Estábamos hablando de eso de este lado del vidrio. De que ¿Y? sí, que nunca en la vida me pedía el día de mi cumpleaños, pero no estaría mal. Con fácil desviarse lo podés tener. César Yacosa se toma años sabáticos. ¿Tengo entendido? @ César Yacosa, ¿de verdad? Este es uno de ellos. Estoy en mi año sabático. Y si ese es el Master estrella de la transmisión Año espacial de FM sabático. Sol, ¿cómo no se lo va a tomar? Bueno, buenas tardes para todos. Álvaro Luis. Pará. Álvaro Luis. Antes que nada. de entrar sí. con el Tito. Sí. ¿Algo disruptivo que para el arranque? Que la verdad el Tito Álvaro Luis, no dije nada, ¿no? arrancó con todo. El ¿Un Tito último este año. minuto? Sí, vos. Último minuto. ¿El humo bomber arregló? ¿El qué? Arregló el humo bomber. El Se humo cerró, bomber. terminó el caso. Se cerró el caso del humo bomber. ¿Qué es el humo? El humo bomber bomber? uruguayo. Ah, Kramerman. Claro, Federico Kramerman. Sí. El humo bomber, aquel que había tirado la bomba de humo. Bueno, podía ser Federico Kramerman, Otro. una persona más joven. Sí, digamos, el Exacto. voto hermanal estaría presente, pues otra persona
Bueno. Sapo, siempre, o sea, en todos los audios estás opinando de los cuerpos. Pero guardás la de gente. credencial en la entrepierna, Es Sapo. terrible. Para, terrible. ¿cómo era? No era una bomba, era un artefacto, me había olvidado el nombre. humo. Un dispositivo Un artefacto de humo, una cosa así, sí. Algo así, Una bomba de bueno, humo. sí. Sí, No, era un artefacto de humo. Bueno, Sí, sí, comúnmente sí. conocido como bomba de humo. Sí, claro, que la denuncia penal de OCE, penal y civil, era que había sido un atentado, ¿no? Contra la institución, con una bomba. Después se le cambió la carátula, en realidad se habló de un daño agravado y finalmente se llegó a un acuerdo reparatorio. Donde ahora Humo Bomber va a tener que, por ejemplo, fomentar espacios de diálogo para resolver conflictos. Esa es. No, Tiene que ir a la sede de OCE, pedir disculpas, ¿En serio? que decir que estuvo mal, y empezar a promover espacios de diálogo para resolver conflictos. Pero hay otro directorio ahora. Sin tirar bombas de humo, ¿no? Sin bombas, sin dispositivos, sin bombas brasileras, porque también estuvieron incluidas. Todo por una protesta que finalmente lo que logró fue parar Humo Bomber, paró la plata potabilizadora de Arasatí. Y eso también es el reconocimiento que le tiene que hacer el antisistema al Humo Bomber. Que logró con aquel furibundo ataque de humo a OCE, nada, abrirle los ojos al siguiente gobierno y decir, no, vamos a parar, vamos por casupas. Yo iría más por las restricciones fiscales que obligaban a elegir uno u otro. Bueno, no sé, O que pero- saquen las convicciones del gobierno. Pero el Humo Bomber quedará También siempre 2019. atado a la historia de la planta que no fue. Bueno, la planta de Arasatí. el humo bomber. De todas formas, el acuerdo reparatorio no habla o no menciona, según nos apuntan de fiscalía, expresamente la palabra bomba de humo. La palabra bomba de humo no forma parte del acuerdo. Artefacto. reparatorio. No, Nada. no. En virtud de los daños ocasionados a OCE en oportunidad de la manifestación del día 13 de junio. Daños de 2023. ocasionados. Perfecto. Ah. Más lavado, digamos. ¿Eh? Dejala por eso. Es un poco más lavado. Juan Faúndez era uno de los abogados del Humo Bomber. Pavada de abogado. Tremendo abogado. Sí. Si no, caía por sedición. Agradecer a Juan Faúndez que te salvó la Claro, petición. A veces es el ¿No? menos malo digamos, de los Te castigos. jugaba la justicia militar. Te jugaba la justicia adentro. Tribunal de honor. Claro. Tribunal de honor, ¿por qué? Y bueno, yo qué sé. Bueno, bien. Sapo, bien. ¿puedo No, citar a Cibertario, tu ex jefe? Sí. Gerardo Sotelo puso: nace una nueva mayoría y todos los actores políticos debemos asumirlo para actuar en consecuencia. Lo único que falta es saber a cambio de qué. Papá. Frente Amplio, Cabildo Abierto, la nueva mayoría del Uruguay. ¿Se acuerdan del encuentro progresista Nueva Mayoría? Bueno, ahora es, no sé, encuentro artiguista Nueva Mayoría. Cabildo Abierto, Frente Amplio, para Sotelo es una nueva mayoría. Claro, o sea, lo que dice Sotelo en realidad es que de alguna manera se terminó de consolidar una nueva mayoría. Porque no es la primera vez que Cabildo vota con... No es la primera vez que Perrone, que es Cabildo, no por invisibilizar a Soledad Pérez Bonavita. Silvana. Silvana, era Bonavita. en general estás queriendo como visibilizar a la gente por no otros le nombres. el nombre a una mujer, Claro. Y suele pasar con mujeres, además. No, pero- invoca. Los hombres los saca todos al toque. Mujeres Eh, que logran trascender en sus disciplinas. Sí. ¿Silvana? Silvana. ¿Cuánto fue la última vez que escuchaste a Silvana? Bueno, justo nos preguntábamos eso más temprano. ¿Viste? En esta legislatura. Está de vacaciones, Silvana. La Silvana no la escuchás No, porque es muda. no, Sí, no. está de vacaciones. Sí, o sea, No está de vacaciones, Bueno, es muda, la no lleva habla. Tito Perrone ahí en el auto, que decía, vamos para el Parlamento, te llevo. No. Y va y levanta la mano. No, porque ha hablado en varias sesiones. Parece que la gente no se toma el trabajo de. Por ejemplo, cuando se votó el proyecto de eutanasia, De eutanasia. ella llevó la voz cantante y fue, digamos, las Eso voces no- eso más no- duras. ¿No fue Roel Botari? ¿Cómo Ah. era que llamaba? Pero está bien, Ayúdame. a ese Fue tema Botari. fue. Pero no fue Silvana Pérez Bonavita la que cruzó Plaza Independencia para ir a Torre Ejecutiva a hablar con el Pacha Sánchez. Ese fue el Tito Perrone. No, Sí, no está claro. bien. Está, A ver, bueno, Perrón está claro que está llevando un poco la voz Me cantante. gusta dentro el del concepto de diputado. Juanchi para póster. Con la cara de Perrone así bien épica, con gesto adusto. Perrone es Cabildo. Cabildo es Perrone. No, Manini es Cabildo. Hoy, el que tiene el voto es Cabildo Perrone. es Manini. Perrone. No. Cabildo es Perrone. Perrone es Cabildo. Manini está de acuerdo con todas estas acciones
legislativas que está llevando adelante Álvaro Perrone? Se lo hemos preguntado y él dice que coordinan. Tanto Perrone como Manini dicen que ellos Coordinación coordinan permanente. entre la cúpula de Cabildo, que es Manini, y lo que se define en el Parlamento. Es decir, hay una estrategia claramente. A ver, así como digo esto, también Perrone en su momento dijo que la banca era de él. Pongo las dos cosas arriba de la mesa, ¿no? Y después salieron a matizar esas expresiones. Pero bueno, lo que dicen ambos es, no, esto está consensuado entre la cúpula de Cabildo y la bancada de Cabildo. Básicamente Perrone. No se escuchaba a Manini quejarse de que se está desmarcando Perrone. Hubo ¿no? un De hecho, en general han salido más o menos alineados. Hubo un episodio, no recuerdo cuál fue, que hubo un silencio de Cabildo. Capaz que ustedes me ayudan. De Cabildo de la cúpula, de Manini, ¿no? Sobre una decisión que tomó Perrone que finalmente terminó avalada por Manini. Pero en principio te dicen eso. A ver, no sería nada muy raro que un gobierno del MPP le guste más a Manini que un gobierno de la calle Pou, por ejemplo. Pero una cosa es Manini y otra cosa es Perrone. Está bueno, pero ahora estamos hablando Está bien. Estamos hablando, ¿hay una cabeza en Cabildo Abierto? Sí. ¿Sí? ¿Quién es la cabeza de Sigo Cabildo Manini Abierto? Ríos, sigo Manini Ríos. Pero Manini Ríos no tiene ningún cargo propiamente dicho en el Estado. Perrone es legislador. O sea, y como vos decís, dijo, la banca es mía. O sea que la banca es de él. Lo que pasa es que. Perdón, ¿podemos hacer una cosa? Que es contar el episodio y después. ¿Por qué estamos hablando de esto? ¿Por qué estamos hablando de Perrone? Pero Porque ¿sabes? estamos El hablando de programa esto. no funciona así. Por lo general, otros programas primero informan a su audiencia de un tema y después se debate y se forma opinión. Nosotros asumimos que ya están informados. Claro. nadie sabe que- La gente llega a la hora de la tarde ya más o menos sabiendo lo que pasó con el Tito Perrone. Y no, Nadie sabe. y hay gente de la otra también seguramente, ¿no? Que se informa con el programa. Bueno, y sí. le pedimos disculpas. Vamos a contar. Bueno, informalos, dale. Porque la verdad Nico. que la gente se olvidó de María Dolores. Para empezar, ya está. Entonces, lo que está haciendo Perrone con esta movida es que se olvide más de María Dolores al aplazar la discusión. Obvio. Está enterrando Sí. María Dolores. Ya se Básicamente. enterraron los 30 palos, ahora está enterrando el tema. ¿Qué se- Él eso va por tu te va a cuenta. decir que está jerarquizando la discusión presupuestal, ¿no? ¿Qué se acuerdan de la También. polémica compra? Claro. ¿Qué se acuerdan de la polémica no puede compra? leer de- 456 páginas, ¿no? Pero ¿viste cómo estaban impresas? Eran difíciles de leer. Que no son Vamos, si chistines quieren, todos acá. recuerden, cuando se hizo la Fuera. interpelación en el Senado a propósito de la compra de María Dolores, aquella interpelación que terminó con los insultos de Sebastián da Silva y que por lo tanto no llegó a su final, en paralelo, un rato antes de que terminara la interpelación, de esa forma abrupta, la Cámara de Diputados, en concreto el diputado de 3 nombres, Juan Martín Jorge, el colorado Juan Martín Jorge, había presentado la solicitud de una comisión investigadora por el caso de María Dolores. Se entendía que a lo largo de la interpelación ya había elementos suficientes para que se fuera por una investigadora. Una investigadora que iba a estar centrada sobre todos los aspectos jurídicos que había puesto arriba de la mesa en su intervención el senador Pedro Bordaberry. No tanto por el lado de los cuestionamientos productivos y de Sino jurídicos. oportunidad que había puesto arriba de la mesa da Silva, sino exactamente los jurídicos de si Viera podía o no podía haber sido presidente de colonización, lo mismo con Henderson, otra de las directoras, si las votaciones se podían hacer o no con el quórum de tres Mayoría votos. simple o mayoría Exacto. especial. Esos aspectos son los que entendían que había que estudiar en la comisión investigadora. Por disposición, por cómo funciona la Cámara de Diputados. cuando Había otra cosa que era muy, muy importante que planteaba Juan Martín Jorge, que era sobre si estaba fuera del rubro de colonización comprar María Dolores, porque en el acta de decisión se define que es en un acto homenaje al expresidente José Mujica. Sí, esa era la más débil, digamos, de Bueno, las está bien, objeciones. pero toma eso como diciendo, bueno, está, no se puede tomar los bienes de colonización para hacer un homenaje. Los bienes de colonización son para promover colonización, ¿no? Y ese era otro de los argumentos que había planteado el diputado Jorge, ¿no? Y Bordaberry. Sí, bueno, todos esos aspectos eran los que se querían investigar. Se conformó la preinvestigadora que tiene 48 horas para sesionar
y tenían que votarse los informes, en mayoría y en minoría, que salían de la comisión investigadora. Claro, había ahí, si no recuerdo mal, 2 diputados del oficialismo, uno de la oposición, pero cuando llegara al plenario y se votara esto, podía darse vuelta el escenario, porque si la oposición votaba toda junta, contando a Cabildo Abierto, tenían los 50 votos para sacar adelante la investigadora. Lo que pasó fue que Perrone pidió una prórroga o presentó una moción para que esto se discuta en diciembre. Perdón, antes Perrone dijo que estaba dispuesto a votar la investigadora si estaban todos los votos de blancos y de colorados. Claro, había puesto 2 condiciones: que estuvieran todos los votos de la oposición, y entonces ahí sí votaba, que era una discusión en realidad como condición. Era un poco también, no tenía mucho sentido, porque si él votaba, pero a la oposición le faltaban votos, y es verdad que había, por ejemplo, con el diputado de Florida, Rodríguez Hunter, dudas de si iba a votar o no iba a votar, porque el intendente de Florida, Carlos Enciso, está de acuerdo con la inversión, pero bueno, si faltaba el voto de Hunter y él votaba, y Rodríguez Hunter votaba negativo, votar a Cabildo o no votar a Cabildo, los votos iban a faltar, ¿no? Sí. Pero bueno, quería que estuvieran alineados blancos y colorados e independientes, identidad soberana, y entonces sí daba su voto, pero además que la discusión no se comiera o no coincidiera con la discusión presupuestal. Y por eso pide la moción para que esto se trate después de diciembre. Esto no le gustó a la oposición porque entendía que en realidad el presupuesto en Cámara de Diputados dura una discusión 45 días, es decir, el 20 de octubre podían estar ya tratando este tema en lugar de esperar a diciembre, que es cuando terminaría toda la discusión del presupuesto. Pero si les parece, vamos a escucharlo. La colonización ya va a estar con los tambos a pleno. Digo, Bueno, ya está muerta la discusión. Esto era es enterrar la investigadora. continuar el show político claro. dentro de unos meses, o porque no es en diciembre que... En tal caso, en diciembre se aprueba la comisión investigadora, ponele, y arranca viene el receso parlamentario y arranca recién en marzo. El año que viene nos vemos. Claro. Olvídate que este año vamos a ir haciendo ruido con María Dolores. Es como poner la bajada con María Dolores ahora, la dejas para marzo, Sí. ¿no? Exacto. Pero vamos a escuchar los argumentos de Perrone a propósito de este asunto y la posición entonces que presentó como moción Cabildo Abierto. Nosotros lo que dijimos es que, bueno, nos llegó el informe, la preinvestigadora, son 456 páginas donde hay documentos de todo tipo y lo pusimos en la nota que son ilegibles muchos de esos documentos. Nosotros pedimos tiempo para ese tratamiento. Entra el presupuesto, son 700 artículos. Nosotros tenemos una bancada reducida, somos solo 2 diputados y la verdad que el trabajo en el presupuesto y en la investigadora en continuo es realmente imposible. Nosotros decimos, sí votamos la investigadora, que se trate cuando termine el presupuesto para no contaminar la discusión presupuestal tampoco y que se trate enseguida que termine el presupuesto. Por eso nosotros presentamos una moción que se retome el tema el 9 de diciembre. Bien, ese era Perrone en rueda de prensa, pero con la cámara de Canal 5, lo estábamos viendo ahora. Argumentos parecidos presentó cuando presentó la moción en la Cámara de Diputados. Después habló el diputado blanco Juan Martín Rodríguez, que dijo, esto en realidad tiene ánimo dilatorio, porque cuando Perrone puso sus condiciones, estas que mencionabas, que votaran todos en la oposición, y eso se logró, y que se votara después del presupuesto, nosotros le ofrecimos, y teníamos una moción, y quisimos negociar una moción en ese sentido, la posibilidad de que se discutiera a partir de octubre, cuando se cerrara la discusión en diputados, como veníamos diciendo. Bueno, no, Perrone ahora... En el correr del día de ayer nos enteramos que la intención es que se discuta en diciembre. Esto claramente tiene un ánimo dilatorio y por eso blancos y colorados no terminaron acompañando la moción, más allá de que podrían haber acompañado una moción que vaya en el sentido de que se votara a partir de octubre o que se votara ahora con el compromiso de empezar a trabajar después, pero que ya quedara definida la votación y la conformación de la investigadora a partir de ahora. Perrone recogió el guante, anunció de hecho que iba a estar respondiendo todas las veces que fuera aludido y después también entendías por qué, y eso después fue señalado por los diputados de la oposición, y es el Frente Amplio, salvo al final cuando habló la coordinadora de bancada, Ana Olivera, no habló durante toda la sesión y que se fue calentando conforme iban pasando los diputados y conforme iba respondiendo Perrone. Perrone contra todos. Era Perrone contra todos en ese momento. Y el Frente era balconeado.
Y el Frente hasta el final la balconeó con una mínima intervención o un par de intervenciones concretas del presidente de la Cámara, Sebastián Valdomir, quien hizo un llamado al orden porque se veía que los ánimos se iban caldeando. En respuesta a Juan Martín Rodríguez, Perrone dijo que no era una maniobra dilatoria, que él iba a votar la investigadora, pero la iba a votar en diciembre, y que la forma en la que se presentó la documentación de la investigadora era una maniobra de distracción, y además salió en defensa de las excelentes impresoras del Palacio Legislativo que estaban siendo hechas trabajar en exceso con documentos que no se entendían y las estaban imprimiendo. Vamos a escuchar. Y si se dice que hay una maniobra dilatoria, yo lo que digo, los informes de la preinvestigadora, que esto está impreso en las excelentes impresoras que tenemos en nuestro despacho, que deben ser de primer nivel, esto es una maniobra de distracción, porque acá hay 400 y pico de hojas que no se entiende, presidente. Nadie puede leer esto. Yo le pido a la prensa, se lo voy a dar a la prensa, a ver si alguien puede saber lo que dice acá. No teníamos idea de lo que dice acá. Por último, cuando yo hago saber eso, mire, acá no se entiende lo que dice, me dice, eso no importa, fíjese el informe final. Y entonces, ¿para qué llenaron 400 y pico de hojas la preinvestigadora que no se entiende nada? Entonces, si le ponemos seriedad, si los documentos son públicos, son transparentes, nosotros estamos intentando seguir en el tratamiento de la investigadora, por eso hicimos pedidos de informes al Tribunal de Cuentas. No nos pueden decir y no aceptamos que no estamos respetando la palabra, presidente, y que estamos en una maniobra dilatoria. Por eso nosotros presentamos la moción con fecha. Bueno, el debate... Lindo palito a las impresoras del Palacio. No, palito no, al contrario. Lo que está diciendo es... Fue una mención socarrona. Tenemos tremendas... No. Él dice, tenemos tremendas impresoras, y un documento de 400 páginas no se puede leer. No por culpa de las impresoras, es porque están escaneados o los documentos que se presentaron de una forma los que me no son pegan y me dicen que estoy haciendo tiempo, me armaron un mamotreto de 400 páginas y ni se puede leer. La acción es dilatoria, o sea, es evidente porque Perrón en realidad se había... Si le crees a varios de los legisladores, por ejemplo, o al senador Bordaberry o a otros legisladores blancos, a Goña, que se han pronunciado, ellos decían, yo tenía la palabra de Perrone que iba a votar, y Bordaberry hoy dijo, más temprano en Del Sol, a mí Perrone, yo hablé directamente con él y 2 veces me dijo, lo voy a votar. Y el acuerdo no era votarlo con la prórroga de Perrone para el 9 de diciembre. Ese no era el acuerdo. O sea, la acción dilatoria está. O sea, es una acción dilatoria, es una acción de prorrogar, de dilatar el tema. Por las razones que entiende Perrone. Eso es otra cosa. Las razones que entiende Perrone. Estamos hablando del presupuesto. Después nos metemos con el presupuesto. Esto no es serio porque presentaron un mamotreto de cosas que son ilegibles. Primero vamos a concentrarnos en el presupuesto y después, en tal caso, nos ocupamos de la comisión preinvestigadora de María Dolores. Sí, de hecho la duda esa se despejará en todo caso en diciembre, si efectivamente Perrone la va a votar o no la va a votar. Él dice que sí, que la va a votar. Sí es verdad que él hubo un día donde marcó un cambio de postura, por lo menos así lo dijo públicamente, que fue en Desayunos al día siguiente de la interpelación a Edgardo Ortuño por el tema del cambio en el proyecto Neptuno, que si recuerdan terminó con un cruce fuerte entre Servini y Perrone, porque Perrone fue quien terminó presentando la moción de cierre de esa interpelación que termina siendo acompañada por el Frente Amplio, una moción que tenía en su primer punto una mención a Adrián Peña. Eso molestó a Servini, terminaron discutiendo y Perrone dijo que ya notaba que había un ánimo desde la coalición de señalar permanentemente, había estado antes del episodio de la rendición de cuentas, de señalar a Cabildo Abierto, y lo que dice es, bueno... En la rendición de cuentas, cuando Perrone justifica por qué va a votar la rendición de cuentas junto al Frente Amplio, los artículos que va a votar, y él expone, voy a votar porque este artículo, en ese momento ya le habían caído fuerte, ¿no? Le habían tratado de mandaderos a Cabildo Abierto. ¿Por qué? Por esa instancia en la cual se habló de que Perrone cruzó toda la Plaza Independencia, venía a la Torre Ejecutiva para reunirse con el Pacha Sánchez, como si hubiera sido una reunión media encubierto,
Y lo que señaló Perrone es, yo llegué ahí, estaba toda la prensa. O sea, no fue escondida. Fui a hablar con el Pancho Sánchez y la prensa lo registró. Y el que fue más duro en ese momento fue el diputado colorado Gabriel Gurméndez, que dijo, haciendo una cita bíblica, siempre hay una bolsa de moneditas por ahí. ¿No? Esto por plata. No, pero aparte a Perrone le encontró una plata. bolsa de monedas en su despacho. ¿Eh? Aparte a Perrone le encontró una bolsa de monedas en su despacho. Le encontraron, no, se le perdió, se le robaron, ¿no? Se la robaron, perdón, se la robaron. Y él tenía una bolsa de monedas en su despacho. Se la había dado los romanos. Bueno, eso fue un episodio jocoso. ¿No eran como 50.000 pesos? 50.000 pesos que era, supuestamente era agente de retención de un familiar tachero. Sí, Esa fue la explicación. Estaba de vacaciones en ese Pará, episodio. perdón, no Nico, recuerdo cómo- porque el episodio de la interpretación de Ortuño, donde Walter Servini, en su exposición, dice, muestra cómo incluso Guido Manini Ríos era partidario de tener 2 tomas de agua en paralelo para... Sí, la fuente alternativa. Fuente alternativa, o sea, tanto Río de la Plata como Santa Lucía. Y lo pusieron. Y a Perrone no le gustó nada eso. Y entonces, después terminó incluyendo en la moción de él Adrián Peña. el reconocimiento de Adrián Peña. Y cuando se cruzaron, dijo, no, vos no me puedes hacer esto. Y seguramente a Manini Ríos tampoco le va a haber gustado que lo usen, digamos, políticamente. Y cuando termina la interpelación, Perrone sale a decir, yo tenía un arreglo con Vamos Uruguay, como que para votar la investigadora por María Dolores, pero para que me usen después, para que usen a Cabildo Abierto, para que nos peguen gratuitamente. Claro, dice, se calentó ahí. Claro, Perrone, por y ahí ponen en tela de juicio que va a votar la investigadora. Por eso, después dice, si esta investigadora, ¿para qué va a ser? ¿Van a terminar como terminan con todo pegándole a Cabildo Abierto? Claro. No, para eso no la votamos. Después igual deshizo un poco esos pasos, aparecieron estas condiciones de separarlo del presupuesto, parecería que lo que por lo menos lo que dijo ayer es lo voy a votar, pero lo voy a votar o lo vamos a votar en diciembre. Después se dieron una serie de argumentos, y hubo argumentos que eran interesantes en la discusión, no sobre el fondo del asunto de si hay ilegalidades o no hay ilegalidades, o si amerita o no amerita la investigadora, sino sobre si ameritaba o no ameritaba la postergación. Empiezo a citar algunos de los argumentos que aparecieron y van a ir viendo cómo después se van desdibujando un poco y empiezan más con lo ad hominem. Pero a ver, Domingo Rieli del Partido Nacional dice, bueno, por ejemplo, esto hay que votarlo, porque si se está votando en este momento colonización con quórums incorrectos y estaba haciendo mal las votaciones del directorio, bueno, tenemos que saberlo cuanto antes, no después, no vamos a esperar hasta el año que viene para que empiece a trabajar la investigadora y terminar determinando si hay o no hay irregularidades en ese aspecto y se vota con un quórum irregular. Argumento Walter Berry, del Partido Colorado. Es contradictorio por parte de Perrone decir que no puede leer los documentos tan bien impresos por las impresoras del Palacio, pero adelantar que la va a votar igual. ¿Cuál es la relevancia entonces de entender lo que dicen los documentos si en realidad él dice que la va a tomar, pero no la va a tomar ahora la decisión? Gerardo Sotelo observó que el reglamento de la Cámara prevé que la preinvestigadora se instale y funcione en 48 horas, pero ahora se puede disponer que en 3 meses y medio no se voten los informes en mayoría y en minoría de esa preinvestigadora que tenía que funcionar de urgencia. Ahí Álvaro Perrone, que cuando era aludido pedía la palabra, dice, bueno, yo estoy rodeado de abogados acá. Ninguno agarra para fiscalía si es tan urgente. ¿Por qué no van y votan? Y lo presentan en la justicia entonces. Si es tan urgente y no se puede esperar. Bueno, toreó a uno y uno agarró el guante, ¿no? Salle. Bueno, Salle en su momento dijo que Identidad Soberana iba a votar todas las investigadoras que se planteen. Ahí dice que está su consistencia. Agradece que los blancos, en definitiva, estén cambiando de los blancos, los colorados y los independientes, ¿no? Y el independiente, que quieran investigar, pero les reclamó que no hayan votado la investigadora que presentaron ellos cuando comenzó el periodo. Apareció Rodrigo Goñi también con otro argumento, dice que esta intención de Perrone, y ahí ya empezamos ahí a enlodar un poco la discusión. La cosa. Sí, dice de separar la discusión presupuestal de la investigadora, lejos de descontaminar, contamina la discusión presupuestal porque la ciudadanía tiene derecho a pensar, dice Goñi, que justamente la pausa en esa votación de la investigadora puede ser para negociar cosas en el presupuesto y valorar si termina o no termina votando la investigadora en función del resultado de la negociación presupuestal.
Entiendo, eso Perrones se recorrió- guarda la carta Claro. para negociar en el presupuesto. Pero yo creo que no sea Exactamente. la carta de Perrones, no creo que sea la investigadora de María Dolores. digamos. Ya está frío. Está. No, tiene una carta más fuerte que es el que te puede dar las mayorías o no Eso sí. en la votación presupuestal. Esa Sí. carta es lo suficientemente fuerte. Pero lo que dice Goñi dice, si eso está pasando y la ciudadanía tiene derecho a pensar eso, que Perrones está guardando este voto para ver qué saca del presupuesto, es igualmente corrupto o sería igualmente corrupto que lo que se quiere investigar en María Dolores, dijo Goñi. ¿Quién pide la palabra? Perrone, porque Goñi había utilizado la frase de que algo olía mal en María Dolores y Perrone se sirvió de esa imagen para reconocer que sí, que no sabía cuál era el olor que tenía María Dolores, pero que podía ir hasta ahí y averiguarlo, pero que nunca iba a poder saber el olor de las lanchas. Y cerró por ahí. Las lanchas está aludiendo a la compra de las OPB, que tienen, ha tenido el proceso complejo que todos conocen, que eventualmente llegarán, según el contrato que firmó Uruguay. ¿Llega la lancha? Bueno, eventualmente llegarán o no, pero... Están cruzando un océano. No, pero no ¿qué es tiene fácil. que ver? Digo, No, también. Demora más que pero, una caravela. pará, ¿no? La lancha, ¿no? Pero lo que se notaba ahí es que parecería, y esta es una hipótesis, Sí. no lo consulté con Perrone, que él tenía cartas guardadas para cada uno que hablara en Ah, función de bien. lo que le decía. Porque las lanchas aluden en realidad a un negocio o una compra que se hizo en la gestión de Javier García. La termina siendo Castendebat, pero la hace Javier García como ministro de Defensa. ¿De qué sector? De Espacio País, Alianza País, el espacio que lidera Javier García, al cual pertenece Goñi. Entonces, esa fue para Goñi y para la 40. Después apareció Gustavo Salle, ya dijimos lo que dijo, y apareció Felipe Schipani, que más que un argumento utilizó una alegoría para describir lo que pasaba con Cabildo Abierto, y se ve que quedó conforme con su alegoría, porque después la divulgó en las redes. Vamos a ver lo que decía Schipani. Schipani. Esto me hace acordar a una historia muy famosa en la antigüedad, la historia del caballo de Troya. Resulta que los griegos no podían ganarle en el campo de batalla a los troyanos, que eran muy fuertes. Entonces, con astucia, tuvieron la idea de poner en las puertas de Troya un caballo gigante de madera, decir que se retiraban de la batalla, y en la noche los troyanos, de buena fe, creyeron que ese caballo era un trofeo, lo hicieron entrar a Troya y adentro del caballo estaban los milicianos contrarios. Y así pasó lo que pasó, ganaron la batalla. Aquí, en esta Cámara, señor presidente, tenemos nuestro caballo de Troya, que parece ser un gran opositor, pero que adentro tiene votos del oficialismo. Claro. El caballo de Troya es Perrone. Perdón, Schipani y Perrone fueron compañeros de sector, si no me equivoco, ¿no? En Vamos Uruguay originalmente estuvieron ambos. Sí, claro. Estamos hablando, después la trayectoria política de Perrone tuvo varios vericuetos. Hay un problema con esa analogía y es que en este momento, digamos, la coalición no aceptó el caballo de Troya. O sea, hoy en este momento no hay una coalición que diga, Perrone, vos sos parte de nosotros, tenés que votar como te digamos. O Perrone diciendo, yo soy parte de ustedes, soy uno más. Todo lo contrario, Perrone te dice todos los días, no hay coalición, yo voto lo que quiero. Claro. Mirá que no sé para qué lado pelean los soldados que están adentro del caballo. Claro, sabés perfecto. Hay soldados adentro del caballo. te aviso. Esos soldados pelean para ellos mismos, no pelean para vos. A ver, seguimos un poco Bueno, más. Es un topo, es un topo El opositor. ejemplo es que en realidad, más que ser un cabildante, es un frente amplio. Se hace el opositor, pero... Sí. Hay un sí, cruce sí. de Sotelo y Perrone que yo sé que tenemos, pero me gustaría refritarlo porque es espectacular. Yo me he olvidado de lo que le termina contestando Perrone a Sotelo. Hacemos la tanda y después A ver, seguimos. Sí. Hagamos tanda y seguimos con la discusión. Con el Tito. Para, antes. Ah, qué bien, ¿no? Qué bien, mirá, una intuitiva. Panadería No, intuitiva, puede ser. apareció con regalo para Qué Jorge bien. Valmeli ¿En por serio? su cumpleaños. Qué bien. Impresionante. ¿Están las galletas que sabés que sí? Sí, perfecto. Qué Por eso bien. nos quedaban casi cuando fui hoy. Acércate y oficialmente Se en FM peli- del Sol pasa el chivo de intuitiva. Bueno, estoy sin voz. Está sin voz. Está sin voz. Pero nada, unas cositas ricas para que coman y compartir con tus compañeros. No puede ser todo, no me puedo llevar a mi casa.
Bueno, sí, hay bastantes cositas para Bueno, perfecto. Mañana le Todo contamos dicho, qué hace entonces. Jorge, si comparte con Se los compañeros. peliculeó Jorge, Sí. llega a regalos y dice, ¿está lo que me gusta a mí? Sí, claro. Sí, no, es Porque impresionante. ustedes no saben que tenemos una relación muy fuerte donde yo vengo haciendo lobby muy seguido en la panadería para que vuelvan ciertas galletas y ella es la única que me escucha. Ella es la única que me escucha y volvieron hace poco. Las de chocolate blanco. Exactamente. Intuitiva, vayan, está acá a la vuelta de Magnolia. Excelente. Bueno, gracias. Yo digo gracias, Jorge. Gracias. Sí, Gracias, No, muchas ahí- gracias. No dije gracias, gracias. Gracias. Bien, bien. ¿Qué Muchas pasa, gracias. Pulpa? ¿Qué pasa? ¿Querés decir algo, ¿Querés Gastón? decir algo, Gastón? Dale. Bueno. No. La Pili ni agradece ya, tiró por interno fuerte. Sí, Bueno. Lo que genera el. Vamos a seguir con. Alies. Sí. Vamos a ir con el perrón en el centro del ring, pero con música. Se viene una nota, Sapo, en realidad, ¿no? Tenemos ahora una Ya, nota para no. hacer. Sí. No, pará. Bueno, Vamos a dale. terminar el bloquecito. No, terminar el apuré, bloque. cumpleañero. No me apuro, Bueno. pero veo que son 17.04, está citado Se 17.15. sigue- La tanda va a durar aproximadamente ¿Sigue 12 jugando la minutos. morta? Ya a los casi 40 años, ¿no? No creo. Bueno, no sé, acá. Vos, Nico, que. No, hace mucho que no hago una morta. Ok, pero ¿te gustaría hacer? No. Tampoco es algo que me guste ir y agarrar y manosear a Jorge. No es algo No que- juego de mano yo. Claro, no es algo que me resuelve. Pero con una morta más, más. Chiflá, decir. No, chiflá, no. Algo que sea. Pasa música, por favor. Algo que sea más toquetearlo, No, ponerlo no, incómodo. ¿entendés? No. Lo que hice por Jorge fue justamente ir en busca de una de esas Genio galletas y que figura. Yo quiero comer eso. 17.05. Rolling Thunder Review, una de las mejores giras de la historia del rock and roll, año 1975, en vivo desde Montreal, Quebec. Bueno, perrón en el centro del ring, segundo round. El caballo de Troya, como le dijo Felipe Schipani, el diputado colorado. Nico, hiciste un poco el recorrido de los argumentos serios para no votar esta dilación de la preinvestigadora de María Dolores. Y después ya nos fuimos a la Dominem, como por ejemplo para tratarlo de caballo de Troya. ¿Qué más se discutió en esa jornada? Bueno, yo les había contado en el bloque pasado que tenía la hipótesis de que Perrone se había ido Para con. algunos fue en el siglo pasado, perdón. Sí. Para algunos fue, claro. Bueno, todo eso siempre está ahí, ¿no? Siempre está atento. Que Perrone se había ido con algunas cartas bajo la manga para utilizar en algún momento cuando fuera necesario. Una guardada, me tira sí. algo a alguien del sector de Javier García, tengo una. Le tiró la de las lanchas, ¿no? Sí. Después apareció Schipani con la imagen del caballo de Troya. Y para mí, es una evaluación, de nuevo. Estoy ¿Perdón, a opinando. Berry le tiró alguno o no? No recuerdo que Berry habló. No recuerdo que haya respondido a Berry, pero. Algo huele mal en. No, pero el que habló de que algo huele mal fue Goñi. Las 50.000 casas. No Porque fue. está No, Irene. porque además ahí venía. La cosa venía más derecha. Bien, ¿tá? perfecto. Con Schipani, para mí, a mi gusto, fue de las que tuvo como menos puntería, porque cuando le utilizaron la imagen del caballo de Troya, Perroni respondió que en realidad si querían transparencia, hubieran dado la información que él había pedido en el periodo anterior, cuando hizo un pedido de informes a propósito de los contratos entre Antel y la AUF, de miles de dólares que no sabía quién habían favorecido y que por cláusulas de confidencialidad de Antel no había sabido bien cómo se habían gestado esos negocios entre Antel y la AUF. Entonces, para mí estuvo como con menos puntería porque es verdad, le apuntó al Partido Colorado, pero el que tuvo que salir a hablar fue Gabriel Gurméndez, que era el presidente de Antel en ese momento. Gabriel Gurméndez no pertenece al mismo sector que Felipe Schipani. Bueno, habló Gurméndez por una alusión, dijo lo que tenía que decir a propósito de los contratos y siguió la cosa. Habló el diputado del Partido Nacional, Federico Casareto, que dijo, habiendo presenciado el episodio del caballo de Troya, la respuesta de Perrón, etcétera, que reconocía que le resultaba difícil mantener el tono, porque lo que parecía ser un argumento razonable, compartible o no, pero un argumento al fin de parte de Perrone al inicio del debate, a medida que iba pasando el tiempo se iba convirtiendo en otra cosa. Dijo que Perrone no era creíble, que le quiere creer, pero que no le puede creer. Dijo algunas cosas más. Le toca el turno de nuevo a Perrone por una alusión que dijo que él no tenía nada que ver con José Luis Sánchez, con Darwin Correa y con Alexander Infante. Y después siguió con otra argumentación.
¿Saben quiénes son? ¿De quiénes estamos hablando? de alguien que está de la Junta de Maldonado. Claro, son 3 ex ediles, 3 expresidentes de la Junta Departamental de Maldonado que están siendo investigados. Creo que había audiencia ahora. En este momento hubo novedades sobre ese caso. Ahí está. Están siendo investigados por manejo irregulares de fondos de la Junta Departamental de Maldonado. Ahí sí apuntó mejor porque Casareto, que es diputado del Partido Nacional, es de Maldonado, con lo cual, digamos, que apuntó de manera correcta, si se quiere, por lo menos si lo comparamos con lo que pasó con Schifani. Qué difícil es pegarle a Perrone, ¿eh? También Harry, el sucio Perrone. Bien metida, todas. También dijo que, a propósito de eso que señalaba Juanchi, que era que varios diputados lo pusieron arriba de la mesa, porque no es que estás corriendo de octubre a diciembre la discusión. Si esto se retoma de la discusión el 10 de diciembre o el 9 de diciembre, el 15 se terminan las sesiones ordinarias, empieza el receso parlamentario, lo vamos a terminar viendo después del 1 de marzo, después del 15 de febrero. Dice Perrone, yo no tengo problema, no vivo en Punta del Este, no tengo casa en Punta del Este, yo puedo estar acá en enero, podemos trabajar en enero si quieren. Eso obviamente ameritó también la respuesta de parte de Casareto, que claro, que se sentía tocado, decía que no tenía la culpa de tener casa en Punta del Este, que si Perrone lo quería invitar a Canelones, no tenía problema en ir y quedarse en la casa de Perrone de Canelones. Perrone no se sintió aludido por eso, no lo invitó a Casareto a la casa. Más o menos por ahí, un poquito antes, ya había hablado Valdomir, había pedido que se hiciera lectura. Tiene problema con el saneamiento, creo, Perrone. No lo sé, no lo tengo claro. ¿Sí? Iba a decir que llevó parte de eso para la sesión de ayer. Por lo de huele. No. Creo que es un reclamo que le hace. Perfecto. A tanto. Valdomir hizo lectura del artículo 73 del reglamento de la Cámara, que es precisamente el llamado al orden al cuerpo. Hablaron más, habló Pablo Abdala, dijo que no le gusta que lo tomen por bobo, que tiene la duda razonable de que la discusión presupuestal y la discusión de la investigadora, en el caso del voto de Cabildo Abierto, están relacionadas. Después sí, habló Ana Olivera, como les decía, la coordinadora de bancada del Frente Amplio, fue la única que habló del Frente Amplio. Dijo que el Frente Amplio, mientras ella fuera la coordinadora, no iba a entrar en el tipo de chicanas o suspicacias que se habían escuchado a lo largo de la sesión, y que nadie se podía ver sorprendido porque el Frente Amplio no quisiera que se votara la investigadora, que era una posición que ya habían manejado, y que en la medida que no había votos para que eso se desechara y Cabildo Abierto estaba proponiendo posponer eso, fueron con Cabildo Abierto. ¿Vos decís fue la única frente amplista que habló? Y sí, era un pase de factura de entre Cabildo y los blancos y los colorados. Te sentás y... Fueron a comprar pop. Claro, traigan el pop. Y por ahí terminó la sesión, que dejó quizás como una de las imágenes más virales ese discurso de Schifani a propósito de la imagen de Perrone adentro de un caballo de Troya, ¿no? Con votos de la coalición, mejor dicho, con votos del oficialismo del Frente. No era de Troya. El caballo era de los griegos. Se lo mandaron a los troyanos. Se lo mandaron a los troyanos. Pero se llama el caballo de Troya. El caballo de Troya es el nombre popular. Sí, pero no lo hicieron en Troya, lo hicieron afuera de Troya. Claro. Sí. Era muy evidente. Pero se volvió famoso después que en Troya. Sí, claro. Ay, de salón. De salón. Pero bueno, hay una competencia de imágenes, si se quiere, porque por un lado tenés la alegoría de Schifani, de Perrone y el caballo de Troya, pero el diputado del Partido Nacional, Sebastián Andújar, hoy en Desayunos Informales propuso otra imagen. Incluso se podría decir que él le subió el precio a Perrone, diciendo que estaba ungiendo de titiritero del Frente Amplio. Vamos a escucharlo. Yo te voy a dar un ejemplo. Yo lo que viví ayer no lo había vivido en 11 años de legislador, asistiendo a sesiones. El manejo que recibió, y no quiero ser vulgar ni agresivo en el adjetivo que quiero ubicar, el titiriteo al cual se sometió el Frente Amplio ayer en la sesión por una decisión de una comisión investigadora fue increíble. ¿En qué y sentido? yo no me la agarro con Cabildo, no estoy culpando a Cabildo. Ayer la falta de personalidad legislativa que tuvo el Frente Amplio para en ese momento ya cortar todo el proceso de la comisión investigadora me llamó la atención. ¿Por qué falta de personalidad? Entonces yo creo que no hay que echarle siempre la culpa a Cabildo. Hay que también ver quién le está enmendando la plana. ¿Quién le está generando el caldo gordo? Es decir, acá el Frente Amplio ha sido, en estos últimos meses,
¿Ah? ¿Ha bailado al compás de la música que le ha puesto Cabildo Abierto? ¿Cuáles son los temas? ¿Qué propicia eso? ¿Qué genera eso? No lo sé. Pero yo hablo del Frente Amplio. O sea, yo no le puedo decir la culpa a ti de Cabildo. Yo creo que acá que le ha faltado liderazgo político en el Parlamento, liderazgo político desde el punto de vista de quienes conducen la acción legislativa, ha sido el partido de gobierno. Pero ahora, ¿el tiritero es Perrone en todo esto? ¿Quién es el tiritero? ¿Quién es Bueno, ayer el Frente Amplio votó la propuesta de Cabildo Abierto. Entonces tenés como, en esta discusión que se está dando en el seno de la coalición, a propósito de lo que está pasando con Cabildo Abierto, tenés dos estrategias, ¿no? La estrategia que se puede decir caricaturescamente, la del dolor, la de la traición de Cabildo Abierto, ¿no? Caballo de Troya. Caballo de Troya de Schipani, o la estrategia de Andújar, que es mojarle la oreja al Frente Amplio diciéndole, miren que Cabildo Abierto en este momento está haciendo lo que quieran con ustedes, le está faltando liderazgo a la bancada de diputados del Frente Amplio, porque están bailando al compás de Cabildo Abierto. Vos decís que esa es la The Ultimate chicana. Esa es la chicana más fuerte que puedes hacer el Frente Amplio. Decirles, mejor hablo con Cabildo, porque si total ustedes van a hacer lo que Cabildo les diga, ¿no? El caso de ayer, ¿no? Donde el Frente ni siquiera tuvo a un alfil como Perrone atendiendo legisladores del Frente de todo el arco de oposición. Claro, ¿no? pero lo que haría un Andújar sería ignorarlo. Andújar no entraría, no le diría, sos un caballo de Troya, etcétera. Chicanería, diría en la cámara. Me encantaría escuchar a alguien del Frente Amplio explicar por qué no votan una comisión investigadora. Si no tienen nada que ocultar, ¿por qué no están votándolo? Andújar iría por el lado de centrarse en el Frente Amplio y pegarle por su falta de acción legislativa. Yo creo que hay varias cosas ahí. Una es, Andújar me parece que lo que plantea es, ojo con enfrascarse con Perrone, ¿no? O sea, en definitiva, que eso es lo que han hecho varios de los legisladores de la oposición, y no parece ser la estrategia más sensata, generar enemistad y tensión con Cabildo Abierto, que son votos que eventualmente vas a querer. O sea, los necesita el oficialismo, los necesita más el oficialismo que nadie, pero la oposición también los necesita. Ayer los necesitaba y no los tuvo, ¿no? Entonces, eso es una derrota para la oposición. Pasa que esa es una postura. Lo que dice es, bueno, no nos enfrasquemos con Cabildo Abierto, en todo caso, en un partido que está perdido, juguemos a que el Frente está... Queda en evidencia. Claro, no está logrando, o sea, está teniendo que votarle las mociones a Cabildo y no al revés. El liderazgo parlamentario lo está teniendo Cabildo Abierto. Bueno, en una votación que se perdió, utilicemos esa estrategia, enfoquémonos, no nos olvidemos que en todo caso estamos rivalizando o discutiendo con el Frente Amplio, no con Cabildo, a quien es alguien que vamos a precisar eventualmente. Bueno, se viene una entrevista en Fácil de No, me quedé pensando, pero esa no la ¿Qué puedo, pasa? no lo puedo. ¿Qué estás scrolleando? Dale. Después les cuento. ¿Después nos contás? Sí. Bueno, politólogo, Daniel Chasquetti, Porque hubo después un de la fuerte tanda. cruce entre Perrone y Sotelo, porque Sotelo quedaste ahí con eso, Sí. Tuviste 36 días de tanda para buscar el cruce y no... Bueno, lo tengo ahí, pero capaz que no aporta. Lo tenés ahí. Igual esta que viene es La mucho dejamos más para corta. Así que quédense que ya se viene Daniel Chasquetti. Fácil se impone. Y podríamos haber seguido charlando en la tanda horas con Daniel Chasquetti. Nos estamos poniendo muy viejos. La verdad, ¿cómo andas, Daniel? ¿Todo bien? Bien, Bienvenido. contento de estar acá. Gracias por invitarme. Estamos hablando de viejos programas de radio del espectador. Sí. Daniel, estábamos hablando recién. No vamos a hacer mucha introducción contigo, ¿no? No. Pues estábamos hablando recién sobre el rol que está adquiriendo Álvaro Perrone en particular, el Cabildo Abierto en general, en esta nueva legislatura, ¿no? Sí. Uno anticipaba que iba a ser un rol clave el de Cabildo. Estamos viendo que votación tras votación, Perrone adquiere relevancia por la necesidad que tiene otras cosas del Frente Amplio de esos dos votos de la bancada de Cabildo, ¿no? Sí. No sé si ya está a ver algo de la discusión de la investigadora de María Dolores. Sí, bueno, que se pospuso para la fecha que para termine. diciembre, sí. Bueno, no, claro, la configuración de la Cámara Baja y la falta de 2 votos para el oficialismo genera condiciones para que algún partido político o fracción se transforme en un pivot, ¿no? Una bisagra, digamos, ¿no? En ciencia política el partido pivot es aquel que es necesario para formar mayoría y que en general se vuelque para donde se vuelque siempre gana la votación.
En cierto modo, en la legislatura pasada fue también un pivot, ¿no? Porque acordate que cuando Cabildo Abierto votó con el Frente Amplio, terminaron aprobando, por ejemplo, una ley que modificaba las condiciones de producción forestal, ¿no? Luego, esa ley fue vetada por la calle Pou, pero ese era un indicio de que Cabildo tenía esa capacidad de desdoblarse. Pero yo creo que ahora que está en la oposición y no tiene ningún compromiso con los otros partidos, porque una cosa es integrar una coalición para gobernar, otra cosa es integrar una coalición para oponerse. No tiene mucho sentido una coalición para oponerse, en todo caso una coordinación para oponerse, pero las coaliciones son para gobernar. Entonces ahora se siente más libre y está asumiendo esa función. Y tiene la ventaja de que no tiene competidores. Es como... tiene el monopolio digamos, de la disponibilidad de esos dos votos. Porque, Sotelo por ejemplo, es uno solo. Sotelo no cuenta porque es uno solo, y Salle, que podría ofrecerse o no tiene ninguna intención ni disposición a hacerlo. Adentro de los partidos tradicionales, bueno, podría ocurrir que algún grupo, algún sector le compitiera. Lo que ocurre es que, bueno, que los partidos tradicionales, si bien tienen diferencias, son partidos y funcionan como bancadas y tienen herramientas para construir la disciplina partidaria. Entonces, no es tan simple. Yo digo que este hecho de tener el monopolio de la asistencia al gobierno en esos dos votos va a suponer un aumento del precio de sus servicios, ¿no? Digamos, toda negociación en la Cámara es un toma y daca, ¿no? Esto habitualmente se trata despectivamente, pero en realidad es la esencia de la política, ¿no? La negociación, el acuerdo, siempre por detrás tiene, una negociación una distribución de beneficios y de costos. Cada vez que Cabildo Abierto le da los votos al gobierno, Cabildo Abierto seguramente está haciendo una exigencia. Y esas exigencias pueden ser variadas, ¿no? La más simple y blanda sería que modifiquen la ley que va a votar. Después puede haber, por ejemplo, otras cosas, ¿no? Por ejemplo, compromisos de votar leyes en el futuro que a Cabildo Abierto le interese. Serían compromisos intertemporales. Puede haber transacciones por políticas nacionales que a Cabildo Abierto le interese que se incluyan en la agenda del gobierno y que de repente no están entre las prioridades. Pero eso no queda explicitado, porque vos tuviste, por Esto ejemplo, juro. en la rendición de cuentas, cuando Cabildo termina votando la rendición, que era, digamos, una formalidad, pero necesitaban el voto de Cabildo, a la semana aparece el proyecto para atender la situación de los deudores. Bueno, nadie dijo esto es A más B, pero parecía que era más. Parece. Bueno, es todo oscuro y eso hay que investigarlo. En ese sentido, el periodismo hace un laburo genial porque, empiezan a rastrear y, bueno, la última moneda de cambio son los cargos, ¿no? Es decir, hay que ver qué pasa en Canelones, si Cabildo se beneficia, qué pasa a nivel del Estado. Pero bueno, estas negociaciones en general son, digamos, están detrás del telón, ¿no? Entonces nos es difícil descubrirlas, pero en caso de descubrirlas no deberíamos sorprendernos porque la política funciona así. El único punto es que al ser un solo oferente y tener el monopolio del servicio, naturalmente el precio puede seguir creciendo. Y mira, en la votación del presupuesto, yo estaba mirando, en el 2015 se registraron casi 400 votaciones a lo largo de las 3 sesiones que llevó en el plenario, ¿no? Y en el 2020 fueron unas 370 votaciones. Con esto, ¿qué quiero decir? Es que en realidad no es que le da una vez los 2 votos, ¿no? Es decir, le da los votos en reiteradas, es un juego repetitivo. Ese juego repetitivo puede romperse en algún momento porque, bueno, Cabildo Abierto seguramente negocie cosas y otras no se negocien. Y bueno, ahí probablemente el gobierno va a tener pérdidas. Por eso decimos, los politólogos estamos como el oro diciendo, es un escenario delicado, peligroso para el gobierno porque puede perder jirones del presupuesto durante su trámite. Bien. Cuando hablamos de Cabildo Abierto,
Estamos hablando de una estrategia que incluye a su líder, ¿no? A Manini Río. Sí. O sea, en realidad, lo que hace Perrone es lo que quiere Manini. Bueno, podríamos inferir eso, aunque no tenemos plena certeza. Me imagino que si hace algo que a Manini no le guste, se reunirán y corregirán, pero podemos tomar por bueno lo que decís. Y la pregunta es, ¿se puede vislumbrar hacia dónde va la estrategia de Cabildo? Porque Cabildo surgió de la figura de Manini, tuvo una notable votación en el año 2019 y comparado una pésima votación en las últimas elecciones. Sí. Entonces, eso implica, bueno, reconfiguremos. Cierto. Y seguramente están en esa reconfiguración. Entonces, nosotros sabemos, digo, en tal caso los que estudian a ciencia cierta la política, saben que existe un electorado que se mueve y responde al Frente Amplio por cuestiones de identidad, ideología, también al Partido Nacional y también al Partido Colorado. Sí. Inclusive al Partido Independiente, es un partido chico. Bueno, sabemos que Identidad Soberana, creo yo, ¿no? Porque después me puede corregir, responde a una reacción casi contra el sistema en general. Sí. Ahora, ¿quiénes son el electorado de Cabildo? Y cómo Cabildo, en tal caso, pretende volver a recuperar parte de su electorado haciendo este juego de soy libre, pero a la vez estoy últimamente y en el arranque de este periodo muy alineado con el Frente Amplio, porque logró que Ortuño saliera ileso de una interpelación, le dio los votos para aprobar la rendición de cuentas y lo de ayer. Sí, está buena la pregunta. Yo me la hago, me la he hecho bastantes veces porque, viste, como que durante los 5 años anteriores a mí me da la impresión que a veces Cabildo no había entendido el mensaje que le habían dado sus votantes, porque lo que ocurrió fue algo inusual, ¿no? En Uruguay los partidos se forman por división, ¿no? Como las células, se van dividiendo. Era la primera vez que un partido surgía de la nada, y cuando uno miraba la composición de sus cuadros, veíamos que venían de distintos lugares. Algunos nunca habían hecho política, otros venían de los partidos tradicionales, y como que el pegamento era Manini, ¿no? La reacción inicial de los analistas fue, esto es un partido de extrema derecha. Después, cuando empezamos a conocerlo, nos dimos cuenta que, bueno, podríamos calificarlo de derecha si miramos algunas opiniones, sobre todo en la agenda de valores, ¿no? Cuando hablamos de cuestiones valóricas, pero cuando miramos, por ejemplo, los temas económicos, no era un partido de derecha. Y me parece que, bueno, como que Cabildo le costó mucho entender qué esperaban sus votantes, qué esperaban sus votantes, ¿no? Y como que cometieron algunos errores que bueno, que lo marchitaron, ¿no? Esa novedad que presentó inicialmente, como que era una respuesta ética, moral, era un poco el discurso de Manini, se cayó, ¿no? Se cayó porque él no fue a la justicia, después porque apareció Irene Moreira con el tema de la distribución de viviendas. Lo de la colonización. Y después, bueno, lo de colonización, y después un apetito muy fuerte por cargos, ¿no? Es decir, como que todas las prácticas de Manini, de Cabildo, eran muy tradicionales, ¿no? Entonces rompió esa novedad. Por otro lado, yo creo que Manini tiene un diagnóstico muy negativo de su experiencia en la coalición. Él quedó como muy enojado, por lo menos eso se trasluce en las entrevistas. Yo nunca hablé con él, pero... Explícitamente ha hablado del enojo que le generó, y por yo ejemplo, creo toda la decisión de la calle Pública con relación a Irene Moreira. Exacto, y yo creo que ahora están en una búsqueda, ¿no? Lo primero que hizo fueron proclamar la libertad. Ahora, el Cabildo Abierto de hoy es un partido de centro, ¿no?
está lejos de aquel de... Porque había crecido por la derecha, ¿no? Para ganarle al Frente Amplio, bueno, los partidos tradicionales se fueron bien al centro. La candidatura de la calle Pou y la candidatura de Talvi eran candidaturas de centro. Y el flanco derecho, con la salida de Bordaberry, el flanco derecho de los partidos tradicionales quedó debilitado. Por ahí creció Cabildo. Ahora, este Cabildo Abierto está en el centro. En el centro está el grueso de la población. Es un centro a veces ideológico y a veces es un centro de que no les gusta la política y no están informados. Entonces digamos que ahí es una gran pecera, pero hay muchos competidores. ¿Puede haber una reconstrucción para Cabildo Abierto desde ese centro? Yo tengo dudas. Tengo dudas porque hay muchos sectores que lo ocupan bien. Entre ellos, la calle Pou, el MPP, Orsi, ¿no? Se corrieron hacia ese lugar. Entonces tengo dudas. Es el problema de Pablo Mieres y el Partido Independiente. Siempre han intentado crecer en ese lugar, en el centro del espectro político y nunca ha tenido el espacio suficiente. Pero yo te pongo un matiz ahí. Está bueno eso, perdón, está buena esa conclusión de que en el centro no se crece, es decir, se crece sí, pero hay buenos jugadores en el centro. Hay buenos competidores. Están siempre los más complicados. Sí, ¿no? todos quieren. Pero... Estaba Larrañaga, estaba Astori, siempre un lugar... Tuvo Talvi en su momento, claro, como tú dijiste. Pero yo no creo que Cabildo esté en el centro y te lo fundamento. Bueno. Yo creo que, en todo caso, Perrone está en el centro. Manini Ríos sigue teniendo un discurso con clara inclinación hacia la derecha en algunos temas muy puntuales, como por ejemplo... el pasado reciente, como por ejemplo la agenda de derechos de tercera generación. Pero en lo valórico. Eso sí, es lo valórico. Lo planteaba Chaschetti. En lo valórico. Lo que pasa es que sigue siendo derecha. Y públicamente es Perrone hoy, Cabildo. Pero entonces, y ahí voy. Pues yo me quedo con una cosa que vos, no sé si es casi como una tesis, que es el principal incentivo de un legislador es renovar su banca, ¿no? Sí, la literatura plantea esa idea y en Uruguay funciona bastante. Y entonces tenés a Álvaro Perrone, es una persona que es fundador de Vamos Uruguay, que termina fundando el Partido de la Gente y termina fundando Cabildo Abierto. Es decir, es una persona que claramente no tiene, digamos, un apego, no quiero decir nada con esto. Es una persona que claramente tiene facilidad para irse moviendo de un espacio político a otro. Y hoy día Álvaro Perrone es el que le marca la agenda a Cabildo Abierto, por más que discursivamente Manini siga con sus viejas trincheras. Entonces, ¿qué hay que esperar realmente de Álvaro Perrone, más que de Cabildo Abierto? ¿Hay que esperar que sea fiel a su partido? ¿Hay que esperar que sea fiel a su banca? Sí, bueno, es un problema. Si sigo tu conclusión, digo, bueno, tenemos que esperar en qué momento Perrone va a abandonar a Manini Ríos. Eso sería la conclusión. Como Daniel lógica. Peña abandonó a Novik. Pero bueno, no nos tenemos que adelantar, porque en realidad no conocemos cómo es esa relación. También está Silvana Pérez Bonavita, que es una legisladora que es callada. Es cabildante, porque ella sí tiene una agenda. Cuando habló sobre la eutanasia, en contra de la eutanasia. No, y además era el discurso es una de buena Manini. legisladora, trabaja mucho, presenta proyectos de ley. Entonces, me parece que esto está... ¿Sabes qué? Yo no lo veo, por ahora no lo veo como esto, como una estrategia unilateral de Perrone, porque no sé si Silvana Pérez Bonavita lo seguiría si fuera una estrategia unilateral. No, yo no digo que sea y eso, que esté traicionando a Manini. Me parece que todo esto está hablado y me parece que es parte de la idea de marcar un perfil propio, de diferenciarse de blancos y colorados. Pero claro, hay que... Otra cosa, el centro. ¿Por qué lo veo en el centro? Porque en realidad es una posición que se ponen ellos para darle los votos al Frente Amplio. O sea, si ellos estuvieran alineados con la oposición, no estaríamos hablando tanto de Cabildo y Perrone. Y si hicieran hincapié en todas las cosas que lo diferencia del Frente Amplio, ¿no? Digamos, pasado reciente, mismo la eutanasia, no votaron juntos. Cabildo Abierto votó del otro lado, pero ellos no están poniendo el énfasis ahí. Pero llegado el caso, cuando se aproxime la elección, podrían poner en el centro las cosas que lo diferencian. Creo que esto es buscado, ¿no? Y es la idea de construir una imagen de responsabilidad institucional y de que es un partido que en definitiva está salvando
la gobernabilidad. Si Cabildo Abierto no tuviera esta estrategia, estaríamos en una situación muy delicada. Yo hablé en algún programa mencioné la palabra parálisis, ¿no? Que es algo que es una palabra que no está en el vocabulario de la política uruguaya, porque en realidad no tenemos una parálisis entre poderes, yo diría, tal vez en el periodo de Valle, en 2003-2004, donde le votaban en contra de las rendiciones de cuentas y Valle directamente no dejó de enviar proyectos de ley al Parlamento porque sabía que nada no iba a sacar. O tal vez en el último año de la calle Herrera, pero parálisis significa que el presidente no puede pasar leyes. Entonces es un presidente con las manos atadas que va a administrar, no va a gobernar, va a administrar. Es decir, para gobernar necesitas una dosis de reforma, de innovación, y para eso en Uruguay tenés que pasar leyes. No estás en Brasil o Argentina o Colombia donde tenés poder de decreto y podés chantajear al Parlamento y decir, si ustedes no aprueban el proyecto, yo lo saco por... Eso en Uruguay no se puede hacer. Entonces digamos que si Cabildo no tuviese esta actitud, hoy Orsi estaría en una situación bastante complicada. Y me parece que eso habla bien... ¿Pero la gobernabilidad garpa en votos? O sea, ¿dar gobernabilidad garpa en votos? Hablando de la estrategia electoral que te contaba Juanchi. No sabemos cuánto aprecia, ¿no? Por ejemplo, Alberto Volonté, a quien quiero mucho, me acuerdo que él reclamaba para sí, digamos, el rol de haberle dado gobernabilidad a Sanguinetti con la coalición. Él se sentía el primer ministro. Y nosotros teníamos un artículo donde pronosticábamos que, bueno, que como las coaliciones en los sistemas presidenciales, cuando son exitosas, todos los beneficios se los lleva el partido del presidente. Por esa razón se tenían que ir los socios. Y Volonté dijo, de ninguna manera, no nos vamos a ir. Y siguió hasta el final. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, Volonté ni siquiera pudo ser candidato. El Partido Nacional tuvo la peor elección de su historia. La del 99, cuando se enfrentaron la Calle y Ramírez. Exacto, fue horrible, ¿no? Entonces digamos que en verdad uno tendría a pensar, capaz que la gente no valora. Pero también es cierto que, por ejemplo, a Wilson lo recordamos, entre otras cosas, por su discurso en la Esplanada, cuando sale de la cárcel, donde él plantea su tesis de la gobernabilidad. Le vamos a dar al país todo lo que necesite, no vamos a tener reparos en votar. Y eso luego lo hizo, ¿no? Lo cosechó la Calle, eso decís. Y bueno, el Partido Nacional lo ayudó mucho a Sanguinetti, ¿no? Sanguinetti también tenía una situación delicada, el riesgo de parálisis, de bloqueo era grande, y el Partido Nacional lo ayudó, ¿no? Entonces digamos que bueno, a priori uno no podría decir que el gran negocio es dar gobernabilidad, ayudar al gobierno, pero también es cierto que no dársela también puede ser duro. Aparecieron unas encuestas ahí, creo que era Nómade, era Equipos, y la otra era la de Porsekansky, Opción, donde le preguntaban a la gente qué opinaban de la oposición, y la oposición no le va muy bien en la opinión pública. O sea, tampoco la gente aplaude ser un kamikaze, ¿no? Y estar todo el tiempo... Como que la gente espera, por lo menos en el primer año, los primeros 2 años, que haya un intento, ¿no? Cerrando este primer capítulo, vamos a hacer una tanda. Lo que está claro es que sea cual sea la estrategia, sea cual sea el resultado, la recompensa, ya de por sí Cabildo está haciendo un gran negocio, porque estamos hablando de Cabildo. Sí. De hecho, acabamos de hablar 25 minutos de Cabildo Abierto, de un partido que tiene solo 2 legisladores, pero que con esos 2 legisladores pueden ser llave para darle los votos al oficialismo. Es que va a ser un actor rutilante toda la legislatura, en tanto no tenga competidores. Vuelvo a repetir esto, el tener el monopolio del servicio es absolutamente ganancia para Cabildo. Primero porque estamos hablando de él, segundo porque va a obtener cosas en materia de agenda programática, en materia de recursos institucionales, va a lograr cosas porque esto se negocia, es toma y daca. Y en tercer lugar, porque en definitiva esto es una oportunidad, digamos. Imagínate un partido que pierde, tenía 11%, quedó en 2%. Una derrota estrepitosa. Estrepitosa. Y tenés esta oportunidad,
es fantástica, es una oportunidad que no puede dejar pasar, digamos, Manini y Cabildo Abierto. Eso sí, van a tener que pensar bien la estrategia porque, bueno, esto rinde, pero bueno... Te desacoplas en el último año y medio, ponele, capaz. Bueno, cuando se tendría que haber desacoplado de la coalición de la calle Pou, no lo hizo. Y lo pagó. Entonces también hay que entender el timing. Son 5 años. Es la principal regla de juego de la política uruguaya, el mandato de 5 años. Todas las estrategias se construyen pensando que hay una elección dentro de 5 años. Entonces, el primer año no puede ser igual que el tercero. Y el tercero no puede ser igual que el quinto. Entonces, por eso, a veces, como que los que están en la oposición están apurados, ¿viste? Están con una ansiedad brutal. Y no, cuidado, esto es largo. Y la gente no está esperando que vos estés todo el tiempo golpeando al gobierno. Les cuesta a veces. Y sobre todo después que hay una alternancia, ¿no? Porque cuando hay una alternancia, el que sale del gobierno tiene mucha frustración, mucho enojo y ve muy lejos la elección. Te la dejo para que la respondas en el segundo bloque. El oficialismo anterior asumió, ¿no?, de que la estrategia del Frente Amplio, con, por ejemplo, un Fernando Pereira a la cabeza, era el palo en la rueda, ¿no? Vamos a pegarle al gobierno. Fueron muchos los factores que seguramente que llevaron a la victoria del Frente Amplio. Pero bueno, había una estrategia de vamos a darle palo desde que arranque. Y la oposición de ahora, el exoficialismo, parece estar haciendo lo mismo que el Frente Amplio, ¿no? Vamos a darle palo desde que arranque. Con un problema, está desorganizada. Está como carente de liderazgos. Hay problemas internos en el Partido Nacional, hay problemas internos en el Partido Colorado. Digo, no problemas serios, graves, no, pero hay disputas, no hay de liderazgos, ¿no? Entonces, la misma estrategia que le sirvió al Frente puede servir a la oposición de manera de volver a rearmarse y recuperar lo que se perdió en las últimas elecciones. Estamos hablando con Daniel Chaschetti, politólogo. Con esa respuesta venimos después de la tanda. Es fácil desviarse. Estamos conversando con el politólogo Daniel Chaschetti. Habíamos dejado planteada una pregunta, ¿no? Recordando un poco cómo había sido la dinámica oficialismo-oposición en la administración pasada, especialmente cuando Fernando Pereira se vuelve el presidente del Frente Amplio y sale con un discurso crítico, duro, permanente, consistente contra la oposición, contra el oficialismo, perdón, y se empieza a hablar del palo en la rueda, ¿no? O frenando Pereira, por ejemplo. Surgen esos tipos de apodos. Bueno, se invierten los roles y ahora la oposición también salió con todo a pegarle al frente y a tratar de ponerle el palo en la rueda, siempre en los términos políticos uruguayos, ¿no? Sí. Que parece que no es paralizar todo, sino, bueno, pegarte en todas las que te podemos pegar. Yo encuentro dos diferencias. Dale. La primera era que la coalición de la calle Pou tenía mayoría parlamentaria. Exacto. O sea que el Frente Amplio podría gritar, pero no podía bloquear. En cambio, esta oposición, si actúa unida en la Cámara de Diputados, lo bloquea. Segundo, yo creo que en esos años discutíamos entre colegas, porque a alguno decía, vos, está pasado de rosca, ¿no? El Frente Amplio. Y decíamos, ¿quién tiene el roscómetro, no? Porque en verdad siempre son como apreciaciones individuales. Lo único que puedo decir es que para mí hay un antes y un después de la llegada de Fernando Pereira a la presidencia del Frente Amplio. Es decir, los 2 primeros años no estaba Fernando Pereira y yo creo que esos 2 primeros años son duros para el Frente Amplio. Porque y coinciden con el momento en el cual la pandemia pone todo el foco de atención. Claro, porque a la calle Pou le va muy bien, ¿no? tramitan bien la pandemia. La primera parte, sobre todo, de la pandemia. La calle Pou empieza a ser conocido a nivel internacional y, bueno, era un escenario como bastante sombrío para el Frente Amplio. Fernando Pereira canaliza muy bien el plebiscito contra la LUC. Exacto. ¿No? Y eso que creo que otras cosas le da credenciales para salir a predecir. Sí, pero además él presenta una estrategia, ¿no? Esta idea de la autocrítica, que no es una cosa tradicional en el sistema político uruguayo. Ahora le pedimos al Partido Nacional autocrítica porque el Frente Amplio instaló esto. Antes
siempre había una discusión por qué perdimos, pero no bajo el rótulo autocrítica. Comunicamos mal los logros. Claro, bueno, ese es un típico, ¿no? Es decir, cuando te va bien nadie se acuerda de la comunicación, cuando te va mal todo el mundo se acuerda de ella. Pero no, lo que digo es que me parece a mí como que Fernando Pereira trajo una estrategia, ¿no? El Frente Te Escucha, armó un equipo, se movieron por todo el territorio, empezaron a construir la tesis, que para mí es sesgada, de que se habían alejado de las organizaciones sociales. Digo que sesgada porque no puede haber perdido por eso, pero hay otros factores importantes, ¿no? Yo qué sé, Sendic, Placeres, no sé, negocios que no salieron, ¿no? El trabajo. Claro, entonces. La billetera. Bueno, sí, 10% de desocupación. No sé, había factores estructurales que contribuyeron a la derrota del Frente Amplio. Pero bueno, Fernando Pereira lo englobó, lo etiquetó, hizo el trabajo. Entonces yo diría, esos fueron 3 años de los 5. Entonces digo, esta oposición ya arranca en el primero con todo. Capaz que hay algún oyente que me dice, no, Chasquetti, te estás olvidando que en el medio de la pandemia llamaron un caceroleo. Pero yo estudio el Parlamento y se votaron como 20 leyes en una semana. Entraban un lunes, al lunes siguiente estaban promulgadas todas las leyes de... ¿Te acordás del impuesto COVID, del fondo COVID? Todo eso fue votado por unanimidad. No hubo un intento ni siquiera de bloqueo, ¿no? Digamos que el escenario terrorífico que tuvo que enfrentar la calle Pou lo terminó ayudando para que no se generara esa dinámica. La dinámica de oposición frontal viene después de la LUC, ¿no? Después de aprobada la LUC, la juntada de firmas y sobre todo al partir del momento que se entregan las firmas y se sabe que hay un referéndum y con el triunfo de Fernando Pereira en la interna del Frente Amplio, que las elecciones son, si mal no recuerdo, en diciembre de 2021. Así que, para mi gusto, la oposición de ahora está un poquito adelantada en el tiempo, un poquito acelerada. Yo creo que la aceleró mucho la interna del Partido Nacional, la convención, la elección de la presidencia del directorio, pero no es homogénea, ¿no? Yo creo que en el caso de Bordaberry está dando en el clavo, el tono justo, ¿no? Pero Bordaberry tiene varias legislaturas y entiende esto del timing, de que esto es largo, son 5 años. No es lo mismo, digamos, el otro grupo del Partido Colorado. Yo veo que dentro del Partido Nacional hay también, el otro día escuché a Sebastián Andújar y Andújar está dando en el clavo. Y sin embargo escucho a Javier García y Javier García pega y pega. Entonces digamos que hay como distintas estrategias y vos lo dijiste, Juanchi, el principal dilema que tiene la oposición es coordinar acciones. Y para coordinar hay que sentarse y conversar, discutir y tratar de construir una estrategia colectiva. Ahora, perdón, armar una coordinación, o sea, vamos a ver qué pasa con el presupuesto. Por lo pronto, Blancos y Colorados van a coordinar con sus senadores. Sí. Hay que ver si a su vez coordinan entre ellos. Y tienen que hacerlo, porque si no hacen eso, van a beneficiar al gobierno, porque el gobierno actúa unido y si ellos están separados, hay una primera instancia que los obliga. Para llamar a sala a un ministro necesitas 1/3 de los votos de una Cámara. Ninguno tiene 1/3. Entonces, para que haya un llamado a sala y se produzca una interpelación, tienen que juntar votos blancos y colorados. Eso los obliga a juntarse. Mirá que no es fácil, porque una interpelación es a quién le das el rol de miembro interpelante. El miembro interpelante es por lo menos estar en el centro de la escena una semana, 2 semanas. Después, ¿cuál de los 2 partidos lidera la interpelación? Por ejemplo, ¿a usted no le sorprendió que la interpelación le hiciera a Da Silva y no Bordaberry? Bueno, pero viste cómo... En el periodo pasado, ¿no le sorprendió que la interpelación del puerto la hiciera Charles Carrera y no Mario Vergara? Muchas veces eso obedece a las negociaciones internas, porque ahí cuenta el tamaño de cada sector político, ¿no? Porque ahí coordinaron. Bordaberry se definió más por la parte jurídica de la compra de María Dolores y Da Silva... la parte más cañera y política. El miembro interpelante era Sebastián Da Silva. Claro, no tuvo el control. De hecho, cuando hacen la sesión, luego para pedir perdón, Nicolás Viera y Sebastián Da Silva, el enojo que tenía Bordaberry era increíble. Hasta se quejó de que le estaban haciendo perder tiempo, ¿no? Podríamos estar en otro lado. Pero es como este penal lo pateo yo, cuando agarran uno pero y bueno, ¿cómo transás ahí? Porque ese episodio te da
una idea de lo que cuesta coordinar. Y es algo simple, una interpelación. Digamos, una estrategia que es algo más, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en primer año? ¿Qué vamos a hacer en segundo? Y además resolver temas, ¿viste? Porque hay temas pendientes. ¿Qué van a hacer con el lema Coalición Republicana? Bueno, eso te iba a preguntar. ¿Lo van a usar a nivel departamental en todo el país, que parece que eso es bastante razonable, o lo van a llevar a nivel nacional, que sería algo bastante poco razonable? Poco razonable, al llevarlo a nivel nacional. Absolutamente. Porque por un lado, si hubieran utilizado, tiene dos cosas, ¿no? Si hubieran utilizado a nivel nacional, ¿no? La coalición y hubieran sumado votos, probablemente hubieran generado... No. Pará, déjame terminar y después me decís si estoy equivocado. Si hubieran sido coalición en las elecciones de octubre pasados, con los votos que no sacaron como coalición, que sacaron como Partido Colorado, Partido Nacional, no sé cuándo, aprovechaban y podían tener ese senador de más que tuvo el Frente Amplio. No, pero no funciona así. Si hubiesen sido un partido, el resultado era el de noviembre. Está, bueno, por eso. Por eso ¿qué no pasa? funciona así. Es fácil hacer la suma y perder de vista de que vos tenés 4 candidatos. Exacto. Tenés a Mieres juntando votos, a Manini juntando votos, a Ojeda juntando votos y a Delgado. Son 4. Vos reducís a uno solo. Y cambia la cosa. Y cambia. El resultado se va a parecer al de la segunda vuelta. Pero también el de noviembre es contrafáctico, ¿no? Porque no es octubre. Claro, pero es bueno el ejemplo porque vos estás algo así como diciendo, ¿qué ocurre si dejo un solo candidato? Y lo que ocurre es que se te fugan votos para el Frente Amplio, votos de colorados. Si tuvieras un candidato colorado se te fugarían votos de blanco, estoy seguro. Entonces yo creo que sería un error. Si quieren que siga gobernando el Frente Amplio, formen una coalición a nivel nacional. Ese es mi consejo. Yo sé que hay otros colegas que están diciendo otras cosas. Yo digo esto porque me parece que yo parto de la base de cuáles son los incentivos que genera el sistema. O sea, con este sistema de doble vuelta, el Partido Colorado no corre riesgos de desaparecer, el Partido Independiente tampoco, porque ¿qué ocurre? En un sistema de doble vuelta vos tenés el voto parlamentario en octubre y definís el presidente en noviembre. Y bueno, eso permite a los partidos menores sobrevivir. Ahora, si vos formás un único partido, hasta me preguntaría para qué tenemos un sistema de doble vuelta. No lo estamos viendo, ya lo entiendo. No lo estamos viendo solamente con el inmediatismo, porque en algún momento el Frente Amplio fue una novedad, fue partidos que se juntaron en un partido. Pero nunca habían ganado. Estaban lejísimos de ganar. De hecho, se juntaron y quedaron lejísimos. Eso fue un proceso. Tuvo que pasar la dictadura, tuvo que pasar, llegar los 90 y tener una crisis. Y que en el mundo, el consenso de Washington, achicar el Estado, el Partido Colorado deja libre su histórica posición de centroizquierda, histórica de un siglo, la deja libre, se ata las manos, empiezan a trabajar conjunto, aparece la tesis de las familias ideológicas, que es como que le ayuda al Frente Amplio a crecer, que es la tesis de Sanguinetti. ¿Viste? Sanguinetti dijo, qué descubrimiento, ¿no? El descubrimiento que la tesis, ¿no? Es decir, el descubrimiento le está generando la posibilidad de crecer a tu adversario. Con el paso del tiempo, un bipartidismo ¿sería posible? Es decir, vos me decís ahora, no, si hacen la coalición, la próxima marchan contra el Frente Amplio y marchan. No, pueden ganar en algún momento, pero la pregunta es, ya ganaron, la calle Pau ganó. Vos decís, no necesitamos instrumentos porque ya demostramos que podemos ganar. Podés ganar, claro. Yo te cuento. Lo que necesitamos es una buena conformación del elenco que vaya para octubre y un buen candidato para el balotaje. Yo te voy a ser sincero. Vos lo que necesitas es no tener corrupción. Si el Frente Amplio no hubiera tenido los episodios de Sendic, de Placeres, peleaba mejor la elección de 2019. Y si la coalición de gobierno de la calle Pau no hubiera tenido los episodios de Astesiano, de Marcel, peleaba el gobierno. Pero ni aparece en las encuestas los temas de corrupción. Aparece en la valoración de la imagen. Pero te rompe la confianza, te erosiona la confianza. Cuando la gente empieza a pensar de que en realidad te están tomando el pelo, porque en realidad se la llevan,
¿Viste? Eso es dramático, no solo para los partidos, también para el sistema democrático. Entonces yo digo, los dirigentes políticos deberían ser muy estrictos, no dejar pasar una, tener resguardos internos partidarios para controlar estas cosas, porque una vez que se hace público te hace daño. Para mí, yo lo veo de ese modo, bien, capaz que Daniel. estoy equivocado, pero me parece que eso es muy, muy doloroso para los partidos. Y bueno, si vos no tenés eso, yo creo que una alianza de blancos y colorados es competitiva con el Frente Amplio, porque en la larga duración, mirá las series históricas, son 40 y 40, y disputan por el electorado que queda en el medio. Pero ahí va, para cerrar, o sea, vos tenés algunos legisladores que están dispuestos a ir a una coalición rumbo a octubre, o sea, hacer coalición republicana rumbo a octubre, y otros que no. ¿No? Y en este momento tenés las aguas divididas. Y tenés a un líder que sabés que, si no pasa nada raro, va a ser el candidato a la presidencia de esa coalición, que es Luis Lacalle Pou. En definitiva, no importa lo que defina Luis Lacalle Pou. Pero ¿sabés qué pasa? Que transformar los partidos históricos en fracciones, que sería eso, es una responsabilidad grande. Yo no sé si es tan fácil de tomar. Además que no les conviene, porque por lo que he argumentado, yo digo, también hay una cuestión de conveniencia y de responsabilidad histórica. Los militares en la dictadura echaron a Bordaberry porque no querían hacerse cargo de desaparecer los partidos. Claro. Y esto es no digo que es igual, pero digo, esto es subsumirlos. Porque el Partido Comunista y el Partido Socialista eran partidos históricos, pero no se le compara con Partido Nacional. No fueron gobierno nunca. Construyeron el país, construyeron la democracia. Es una responsabilidad muy pesada y me parece que no hay un clima para que se tome. Hay mucha división y después lo otro es que cuando empiecen a mirar o a escuchar expertos y les expliquen que en realidad no tiene tantas ventajas, no vas a estar mucho mejor, me parece que no lo van a hacer. Sí lo tienen que hacer. A nivel departamental. Obvio, porque ahí tenés mayoría simple. Y si querés acorralar al frente y dejarlo gobernando solo Montevideo y Canelones, tenés que hacer eso. Claro. Es eso. Bueno, listo. Hacemos este recorte, Daniel, y lo escuchamos en el 2029. Bueno, ¿No? sí, viste que tiré varias, Por ¿no? eso. Fui al Coliseo a prenderme fuego, ¿no? Daniel Chasquetti, muchas gracias. Gracias. Fácil desviarse. Hola, Luchi. ¿Qué tal, Zapito? ¿Qué tal, Juanchi? ¿Qué hace, Luchi? ¿Cómo andan? ¿Toda de Colorado? Toda. Qué bien. ¿Toda qué es? Toda. No, pantalón y suéter. Chicos, qué frío hace todavía. ¿Pantalón, suéter, medias, coloradas? No, negro. Ah, ok. Negro. No voy a hablar más. Intimidades no diga. Chicos, estamos escuchando a Niño Gutiérrez. ¿Lo escucharon? Sí, claro. Joven de Tacuarembó. Sí, gran versión de... ¿Y cuál es la canción de original? Common People, de Pulp. Common People. Muy bien. Sí, estuvo en el show de Astro Boy haciendo ahí una presencia, cantando justamente esta canción. Y muy, muy simpático, además de que me gustó mucho lo que hace. Chill. No, chill. Pero lindo, ¿no? Sí, sí. Bueno, hoy estoy en rojo y en chill. Chicos, ¿saben de qué vamos a hablar hoy? Sí. ¿Marinan sus carnes? Ah, mira, cambiamos. ¿Marinan carnes? Tipo... Sí, claro. ¿Sí? No. No, Digo, nunca. no, Sí, marino. no. Le pongo aceite y Tengo un ahumador que hace chimichurri. años que no uso, Es por ejemplo. verdad. Ahí le daba tremenda marineada. Con especias secas. Especia, mostaza, Claro. alcoholes. Me gusta. Porque esto surgió, ¿saben qué me está pasando? Hace muchos años hacemos esta columna, me encanta. Pero bueno, mi data no es ilimitada. La cantera. Voy aprendiendo otras cositas, pero justamente este fin de semana, el sábado 6, empieza la Rural del Prado. Y voy a estar ahí dando una clase de cocina junto a la gente de INAC, que, by the way, o sea, ya aviso, aviso, es a las 13 horas en el stand de INAC, y voy a hablar de este tema. Las carnes marinadas. De las carnes marinadas, y vamos además a estar cocinando 3 cortes diferentes de carnes. ¿Cuáles? Un ¿Pulpón? cordero, no. ¿No? ¿un cordero? Un espinazo de cordero. Sí. ¿Viste? Después vamos a hacer un bife de vacío. Bien. Y también voy a hacer Bife de vacío. colita de cuadril.
Fácil, el bife vacío. Sí, pero bueno, ¿sabes el fin de esto? Es, además, hablar un poco de las marinadas. Que para mí, las marinadas están buenísimas. La verdad que nosotros también en nuestro país tenemos una gran calidad de carne. Entonces a veces uno dice, ¿qué más necesito? Que sal, ¿no? Pero para mí hay ciertas marinadas que le hacen muy bien a cada tipo de corte. Por ejemplo, el bife de vacío, que es una carne súper magra, para mí necesita, viste, un subidón de alguna cosa, ¿Sabes ¿no? qué? Yo te voy a decir una cosa, porque yo dije bife de vacío fácil, ¿no? Sí. Es verdad, es fácil de hacer el bife de vacío, justamente. Esa es la cualidad que tiene, que lo haces rápido. Rápido. Pero hay una segunda cualidad que para mí recién te la valoran si vos haces el bife de vacío de la misma manera en la que haces un churrasco, solo que tenés que pensar que es un churrasco un poquito más grande. Total. Entonces le das mucha parrilla bien caliente, y cuando cortás y sale todo ese jugo, y la gente dice, ¿qué es esto? Es un bife vacío. Claro. Porque En vos un de punto antemano decís, correcto. vamos a poner un bife vacío. Qué bodrio, el bife vacío, una picaña, cosa. El bife vacío, bien hecho. Riquísimo. Impresionante. Riquísimo. Y así para cortarlo en un punto bien correcto, cortarlo medio finito, meterlo adentro de un sanguchito. Exacto. Sí. Una delicia. Juega A mí me mucho. gusta, y vamos a empezar hablando de esto, sumarle algún tipo de componente graso. Por ejemplo, yo en la clase el sábado lo vamos a hacer embadurnadito en una manteca de romero y ajo asado. Entonces ahí ya te suma una materia grasa que también logra que, más allá de hacerle este punto que es correcto, que afuera quede como doradito, más untuoso, más brillante. Levanta. Me imagino. Porque el tema es que hay diferentes tipos de marinadas, ¿no? Ya el hecho de salar una carne, podríamos decir que es una marinada. Las marinadas lo que hacen es, además de dar sabor, muchas veces ablandan la carne que nosotros, o ablandan si es un ácido, la sal también, hace como de curación. Entonces, a partir de cada uno de los cortes, en el mundo de las marinadas, surgen diferentes posibilidades. Una son las marinadas que son grasas, que por ejemplo vos, Apito, dijiste, yo le pongo aceite y sal. No, aceite y... especias, capaz. Sí, claro. Orégano. Tipo el chimichurri. Sí, perfecto. ¿A qué le pones el aceite? Le pongo, no sé, porque siempre le pongo aceite y queda como pegadito Está bien, arriba. Está bien. la carne. Cuando hago el colita de cuadril con papa y boniato y cebolla. Pero al horno o... Al horno. Claro. Sí, Claro. sí, lo hago siempre así. Pero no es marinar eso, es ponerle un poquito de condimento arriba. Es un poco marinar. En el caso tuyo, vos lo estás tire haciendo. para atrás. Claro, no. Pero marinar es otra cosa, ¿no? No. Yo tengo entendido como que le dejás reposando ahí en una... Bueno, sí. Puede ser una marinada corta. Casi que la amasás, ¿no? Que la amasás. Eso, me da eso, Bueno, marinar. sí, obvio. Eso está una sección bueno. de masajos. Con unos ungüentos, ¿viste? ¿no? Obvio, exacto. pero bueno, hay diferentes tipos de marinadas. Vos podés hacer una marinada larga, que en general, por ejemplo, cuando se pone, no sé, ahora se usa mucho, por ejemplo, poner pollos enteros o piezas muy grandes en una solución salina, ¿viste? Tipo en un brin, ¿no? Que se le dice, que es agua como una salmuera. Y eso hace que el pollo se hidrate, ya te queda la sal y además como que la piel y todo queda súper crujiente. Bueno, yo al pollo, por ejemplo, por dentro de la piel, en la parrilla, le Mantequita. meto todo cachote de manteca. Me encanta. Queda Me encanta. Como, ¿viste? Como si Sí, fuera papota, potentado. ¿viste? Y unos ajitos, Y ¿no le y metés? limones le meto ahí. Me gusta también. No, ajito no Eso- sé poner. Ajito también, un ¿Por qué no le pones romerito. ajo? Porque no sé cómo usar el ajo. ¿Pero ¿Cómo? te gusta? Sí, no sé. no sé, buenísimo el No ajo. sé cómo usar el ajo. rico que Escúchame, es el en ajo. ese caso, que vos ya le pones adentro de la piel un poco de manteca, unos dientes de ajo que los aplastás un poco con el cuchillo, tuc, se lo chuntás. Mismo en la cavidad del pollo, le podés poner unos... La cavidad trasera del pollo, así. toda la cavidad Sí. Ah. interna. O sea, estaba viendo una imagen sexual del pollo. ¿Qué? Te llevó para ahí. Sí, yo digo, Porque se se puso el guante y dos hundió la piernitas mano. ahí ya. Qué loco. Sí. Alvin, corte. Corte chiquito y seguimos marinando. Mi amor, ya aplasté el ajo con la cuchilla. Bueno, dale. Ya venimos. Fácil desviarse.
carnes con Lucia Soria. Marinando carnes. Pero Sí, antes, bien. Zapito, Bueno, brevemente, sí. ¿sos amante del buen vino? Sí, claro que Entonces, sí. esto es para vos. Bien. La Viñe Carrasco, la vinoteca boutique de alta gama, te invita a una cata exclusiva de vinos Catena. Bueno, escucharon, cata exclusiva de vinos Catena. ¿Qué tienen que hacer para participar y eventualmente ganarse esta cata exclusiva? Mandan un WhatsApp al 097-441-443 contándonos, como siempre, cuál sería el mejor plan del mundo para acompañar con un excelente vino, y la persona que mande el plan más creativo, ¿qué hace? O que pasa, se gana, o por lo menos participa de esta cata exclusiva. Y miren los vinos espectaculares que nos trajeron. Sí. Tres Ahí, variedades. High Mountain Malbec. Eso. También tenemos el High Mountain Cabernet Sauvignon y el Mountain Chardonnay. Sí, ¿dónde está la viñe? En Carrasco, en Costa Rica 1740, donde el vino es arte. Exactamente. Bueno, chicos, Sí. no me ha dado tiempo para expandir nada este tema tan interesante. ¿To be continued? To be continue, Bien, me Les encantó. digo solamente una cosa para Sí. dejar ahí la chispita. Sí. Hay 4 tipos de marinadas. Dale. ¿Cuáles imaginan que son? Cortito. 4 tipos de marinadas. Sí. Seca, húmeda, Bueno, con especias y al rayo del sol. no está mal, no está mal. Marinadas ácidas, que se basan en ácidos, obviamente, vinos, limón, cítricos, lo que sea. Marinadas grasas, que esto que hablábamos, la manteca, el aceite de oliva, con lo que vos le puedas poner y demás. Lácteos pueden ser también como marinadas grasas. Marinadas salinas, esto que hablábamos del brinco en el pollo, la salmuera. Y marinadas secas, que es lo que vos haces con la colita de cuadril. La próxima me la masajeás un poquito más, que se quede contenta, y ahí, ¡tuc! Valor. Bien, bueno, Luchi, mucha gente ya está Pidiendo mostrando mandato. sus propias marinadas. Me encanta. Así que vamos a acumular información y darle hacemos más una info. buena. Exacto. Y nos capaz que hasta nos traemos unas carnes marinadas. ¿Por qué no? Porque la marinada necesita de horas a veces, ¿no? De horas. Y escuchen. No, La mejor marinada. Sí. La de los Marines. De Marines. Grandes verdades. Tengo más, ¿eh? No, bueno, No, tiene no, más. ya está. Juanchi, ¿tiene más? Escúchenlo, otros. escúchenlo mañana a partir de las 16 horas por Fácil Desviarse. Exacto. Claro que sí. Gracias, Luchi. Por favor.